ya pueden pasar a su casa. Y por el momento podemos ir buscando en el Evangelio de Juan nuestro texto. Hemos estado hablando un poco estos días sobre, los últimos días estábamos hablando sobre la resurrección de Cristo y su importancia para nosotros en cuanto a la fe. Y la semana pasada terminamos el estudio con un pasaje, un acontecimiento que es muy conocido para todos nosotros. De hecho, no solo las personas que estamos dentro de la iglesia, sino que es una situación que se ha hecho, digamos, de carácter popular, que es el hecho cuando Tomás, él decía: yo si no pongo mis manos si no meto mi dedo en su mano, si no toco sus heridas, si no pongo mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer. Y terminábamos la semana pasada viendo cómo Jesús cambió la incredulidad de Tomás en una persona que creyó verdaderamente quién era Jesús, y terminó reconociendo a Jesús, diciéndole: mi Señor y mi Dios. ¿Sabe? Jesús hizo una declaración ahí que es importante para nosotros. Cuando él dijo a Tomás: Tomás, ¿tú creíste? Porque me has visto, Tomás, creíste. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe? Esos somos nosotros. Somos nosotros los bienaventurados que hemos creído en Jesucristo sin haberle visto, sin que haya necesidad de nosotros de poder comprobar que su cuerpo está vivo. Quiero pedirles que me acompañen a orar. Hoy vamos a seguir más en el estudio de la palabra de Dios y vamos a aprender un poco más, y especialmente vamos a aprender esta semana qué propósitos tenía Juan cuando decidió escribir este evangelio para nosotros. Acompáñenme a orar y luego vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que podamos estudiar tu palabra con gozo, con alegría, Señor, pero sin apartarnos de aquello que tu palabra enseña verdaderamente. Guíanos, Señor, y no permitas que me desvíe en el compartir tu palabra, sino para decir cosas que solo nazcan en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, ya estamos en el capítulo 20, terminando los últimos versículos, y nos va a quedar nada más un capítulo que estudiar en el Evangelio de Juan. Hemos estado, creo, aproximadamente como 1 año y medio con este libro, estudiando versículo por versículo, pasaje por pasaje, y no nos hemos saltado nada porque confiamos que toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Saben? En esta ocasión, la porción que toca solo son 2 versículos. Quiero pedirles que comencemos leyéndolos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, este es uno de los pocos libros en la Biblia que tiene una declaración específica sobre el propósito por el cual se escribió el libro. Y yo quisiera decirles que, como dice aquí el apóstol Juan, recordemos, el apóstol Juan fue uno de los discípulos que anduvieron con Jesús prácticamente todo el tiempo de su ministerio. Por tanto, observó muchas de las cosas que hizo Jesús. No solo las observó, sino que las vivió. Estuvo ahí, era testigo de primera, pues era alguien que pudo haber observado con sus propios ojos y contar cuántas cosas de Jesús. Pero ¿saben? Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan no decidió escribir todas aquellas cosas que había visto, ni todas aquellas cosas que había experimentado con Jesús.
De hecho, si miran el último versículo del libro, el capítulo 21, versículo 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces el apóstol Juan tenía un propósito bien claro al escribir su libro. Él no quería dar simplemente un relato de hechos históricos. Él no escribió el libro simplemente para que nosotros conociéramos cómo fue la vida de Jesús, que conociéramos detalles de su infancia, de su juventud, de su ministerio. Él tenía un propósito en su mente. Dios le inspiró para que escribiera con un propósito en mente. Y ese propósito, dice la palabra de Dios, que es para que cuando nosotros conozcamos las cosas escritas en este libro, nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Yo quisiera hablar un poco sobre este creer esta mañana. Saben que muchas veces nosotros usamos esta expresión de creer, pero no la usamos en el sentido que la Biblia, en el mismo sentido que la Biblia enseña del creer. Esta palabra que usamos aquí para creer tiene en realidad un significado de confianza. Entonces, si decimos nosotros que hemos creído en Jesús, que creemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces lo que estamos diciendo verdaderamente es que nosotros confiamos en Jesús, que hemos depositado nuestra confianza plenamente en Jesús. Ahora, quiero que pensemos en algo. Podríamos hacer una comparación. Si ustedes pueden ver en Santiago 2, capítulo 2, versículo 19, también habla de un creer. Dice Santiago, exhortando a las personas que van a leer su carta, le dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe? El simple hecho de creer, como por decir así, yo creo que Jesús, el creer en el Jesús, digamos, histórico, no es suficiente para darnos vida eterna. De hecho, los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan ante Dios. Pero estos demonios nunca depositaron su confianza plenamente en Dios. Y cuando el apóstol dijo que creyéramos para tener vida, estaba hablando del creer que va y deposita la confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Que tengamos vida, ¿verdad? Pero no cualquier clase de vida, sino que Juan se está refiriendo a aquella vida que nosotros no poseemos. Se está refiriendo a la vida eterna, aquella vida que vino Jesús a ofrecer. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que debo creer específicamente de Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Saben? Esta mañana vamos a hacer como por decir así, un repaso, un recuento de las cosas que hemos visto en el Evangelio de Juan, aquellas cosas a las que Juan apuntó para que nosotros creyéramos. Y vamos a ver creer qué. Pero quiero primeramente señalar con qué comenzó Juan a escribir su libro. En este caso, el apóstol Juan no escribió su libro desde la perspectiva de señalar el momento en que Jesús nació, por decir así, como los otros evangelios que hablaron de la encarnación, de cuando Jesús fue engendrado, cómo fue engendrado, de la visita del ángel que anunció tanto a Elizabeth como a María que Dios iba a obrar y que iba a mandar a su hijo, y cómo la Virgen iba a concebir. No, ¿saben? Juan tiene una cosa muy clara cuando va a hablar de Jesús, y es que lo que él se va a proponer en su libro es que quede claro que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo no es simplemente un gran maestro, no es simplemente un profeta enviado de Dios, una persona que Dios utilizó con mucho poder. Juan tiene algo bien claro y algo que nos quiere comunicar a nosotros, y desde el primer versículo del Evangelio de Juan nosotros lo podemos notar. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y cuando habla del verbo sabemos que está hablando específicamente de Jesús, porque Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben? La intención del apóstol Juan al escribir su carta es que nosotros estemos seguros y estemos plenamente convencidos que Jesús no es simplemente una persona, que Jesús es Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Ahora, quiere enfatizar algo cuando habla de Jesús. El hecho es que Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que si Cristo venía a esta tierra siendo Dios encarnado, es porque Él era la persona encargada, era Dios mismo decidiendo revelar a Dios Padre, porque Dios nadie le ha visto. Entonces el Evangelio de Juan reitera de muchas formas, señala de muchas maneras la deidad de Jesucristo. Una de esas maneras es señalando sus milagros. En el Evangelio de Juan hay 7 milagros señalados de una manera específica, y si hablamos de la resurrección como un evento milagroso aparte, serían 8. Pero el Evangelio de Juan decidió hablar 7 milagros específicos. Uno de ellos era que comenzó convirtiendo el agua en vino, sanó la hija de un oficial, repartió 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas, caminó sobre el agua, resucitó a Lázaro, y cada uno de estos milagros demostraba algo específico de Jesús. Por ejemplo, algo que manifiesta que Jesús es Dios también es la forma que Él expresaba de sí mismo. ¿Saben? Cuando el apóstol Juan utilizó de muchas maneras declaraciones de Jesús, donde se afirmaba de una manera muy específica que Jesús es Dios. De hecho, hay 7 veces en el Evangelio de Juan también donde Jesús utilizó el nombre propio con el que Dios se quiso identificar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es la expresión yo soy. ¿Saben? Y utilizó de 7 maneras diferentes esta expresión. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Y el apóstol Juan se aseguró que fue Jesús quien se aseguró realmente a demostrar que Él era el pan de vida. Antes de que Él diera esa declaración de que Él era el pan de vida, fue el momento en que multiplicó los panes y alimentó a la multitud. ¿Saben por qué? Porque el pan simboliza aquello que sustenta a la persona, aquello que da vida, aquello que sostiene a la persona. Y Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Jesús estaba presentándose a sí mismo como la persona encargada, o la persona que tenía el poder en sí mismo de darle vida a las personas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 tenemos esa declaración de Jesús. Y en ese momento lo que había hecho Jesús era devolver la vista a una persona que estaba ciega. ¿Saben por qué? Porque Jesús también es esa luz que viene y alumbra a esta humanidad que está en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y lo demostró resucitando a Lázaro. La evidencia de que verdaderamente era la resurrección y la vida, de que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, es que Él resucitó a Lázaro cuando tenía ya 4 días de haber sido enterrado. O sea, 4 días ya un cuerpo está descompuesto prácticamente, y para Jesús no fue ningún problema devolverle la vida a un cuerpo que estaba así. Pero la evidencia más grande del poder sobre la muerte es que Jesús dijo que Él mismo iba a entregar su vida, que nadie se la iba a quitar, pero que iba a entregar su vida porque precisamente también Él tenía el poder para volverla a tomar. Entonces Jesús claramente manifestó que Él era el Hijo de Dios, aquel que era enviado por Dios para traer libertad al pueblo, para traer sanidad, para traer la vida eterna, porque la humanidad
ya está muerta en sus delitos y pecados. Cuando Jesús estaba en un viaje que hizo y tenía que pasar por la región de Samaria, se encontró con una mujer samaritana que fue a un pozo, y creo que la historia la conservo, la estudiamos aquí, y en la plática se llega a un punto donde la mujer le dice: sabemos que va a venir el Mesías, aquella persona prometida por Dios para traernos libertad, para poder liberarnos de la esclavitud y tener la oportunidad de relacionarnos con Dios de una manera directa. Y Jesús le dice en ese momento: yo soy, le dice Juan 4:26, el que habla contigo. O sea, Jesús no rehusó reconocer que Él era aquel enviado de Dios, y lo comunicó de una manera totalmente abierta. Pero ¿saben? Otra forma en que se manifestó y que el apóstol Juan se aseguró de que estuviera escrito para manifestar la deidad de Jesús es por los atributos que Él tiene. Por ejemplo, en el libro de capítulo 2, versículo 23, dice: estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo, miren, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y es así que el apóstol Juan se asegura de señalar aquellas características de Jesús que son únicamente pertenecientes a Dios. Son atributos que únicamente le pertenecen a Dios, como es el atributo de la omnisciencia, esa facultad de Dios de que lo sabe todo, incluso lo que está en nuestro corazón, incluso lo que está en nuestra mente. Para Jesús no está oculto. Entonces el apóstol Juan señala tanto sus milagros, sus declaraciones, sus atributos, pero una de las cosas que señala de una manera muy específica para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios es el hecho de la resurrección misma. Cuando Jesús llegó al templo, una de las veces que llegó al templo, y botó todas las cosas que tenían los mercaderes, ¿verdad? Demostrando el celo que tenía por la casa de Dios, y específicamente porque decía que era la casa de su Padre, estableciendo de esa manera una relación con el Padre de una manera personal. Él no decía nuestro Padre, él decía mi Padre. Y el decir eso le costó que empezaran a querer matar a Jesús. Pero ¿saben? Jesús, cuando hizo eso, los judíos se acercaron y le dijeron: ¿qué señal nos das para que te creamos? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero cuando Jesús estaba dando esa declaración, Él estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces la prueba que Jesús les daba a los judíos de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios es que su cuerpo iba a ser entregado, ese templo iba a ser entregado, y al tercer día Jesús lo iba a levantar. Entonces la resurrección se convierte en ese caso la evidencia máxima de que Él decía la verdad, que nadie puede planificar que va a resucitar. Quizás podríamos planificar que vamos a morir y lograrlo, pero no podemos planificar que vamos a resucitar. Entonces el apóstol Juan se encarga de dejar mucha evidencia en su libro para que nosotros claramente veamos que Jesús es el Dios eterno. Ok, ¿qué más debo creer? ¿Saben? El apóstol Juan también se asegura que nosotros lleguemos a creer que Jesús es la provisión de Dios para salvarnos de nuestro pecado. El apóstol Juan dejó registrado de una manera muy clara ese momento cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús. Inmediatamente ve venir a Jesús y lo señala y dice: he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Juan el Bautista entendía algo, que el pecado del mundo solo podía ser quitado por Dios mismo. Solo un sacrificio digno de Dios podía quitar el pecado del mundo, y ese sacrificio digno solo podía ser la persona de Jesús, porque Él mismo era Dios encarnado. ¿Saben? Pero también el apóstol Juan se asegura de que nosotros entendamos que este sacrificio es un sacrificio voluntario tanto del Padre como del Hijo. De hecho, en capítulo 3, versículos 14 al 15 y los versículos siguientes,
el apóstol Juan deja registrar una conversación de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le explica a Nicodemo que de la manera que el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios le mandó unas serpientes que lo picasen, y cada persona que era picada por la serpiente moría, como una comparación a lo que hace el pecado en nosotros. Toda persona que tiene pecado va a morir por causa del pecado. Pero Dios le mandó a Moisés diciendo: pon una serpiente en un asta, y toda aquella persona que mire la serpiente, una serpiente de bronce, toda persona que mire la serpiente cuando ha sido picado, va a ser libre, va a ser sanada, o sea, va a ser libre de eso que le iba a causar la muerte. Y Jesús estaba diciendo, y le dice después, así como dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el apóstol Juan tiene ese propósito de que para nosotros sea claro que Jesús es la provisión de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Una provisión que viene de parte de Dios. El versículo que está más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la provisión de Dios para nosotros. Jesús es la provisión de Dios para nosotros, por causa de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Juan también registró esta plática de Jesús con los fariseos, donde señalaba la condición de toda aquella persona que peca. Juan 8:34 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado o que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, por la condición de esclavitud que nosotros tenemos, es necesario que venga la provisión de Dios para salvarnos. Si yo no creo esto, entonces yo no voy a creer de tal manera que no voy a creer de la manera que me da salvación. Si yo no creo verdaderamente que necesito a alguien que me rescate de mi pecado, ¿saben? Si yo no veo a Jesús como la única esperanza para limpiarme de mi pecado, como la única esperanza para ser justificado delante de Dios, yo nunca buscaría a Jesús. Hasta el momento en que yo me doy cuenta de la verdad, de la realidad, de que solo Cristo es el único que puede pagar por mi pecado, es en ese momento donde yo corro a Jesús. Cuando es revelado en mi corazón que en mi condición yo no puedo hacer nada para salvarme de mí mismo, que es Jesús la provisión de Dios para salvarme de mi pecado. Todo el apóstol Juan quiere que sea claro para nosotros que sin Jesús nosotros no tenemos esperanza de salvación, que Jesús es la provisión de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Okay, ¿qué más debo creer? Que Jesús es el único medio para llegar al Padre. ¿Saben? El apóstol Juan detalla con mucha claridad estas pláticas de Jesús con los fariseos, especialmente esta plática con Nicodemo. Y él pone el creer en él como la base para la salvación, al mismo tiempo que pone el rechazo de él como la base para la condenación también. Dice Juan 3, voy a leer del versículo 16 en adelante, o el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Miren, es la única manera de salvación, la única manera de llegar al Padre es por medio de creer en Jesucristo. La otra opción sería que nosotros viviéramos una vida perfecta y que no tuviéramos ni siquiera un pecado por el cual recibir el castigo eterno de Dios. La Biblia enseña claramente que todos nosotros hemos pecado, pero Dios proveyó un camino diferente para nosotros, un camino diferente al de nuestra propia justicia, un camino diferente al de nuestras propias obras. La Biblia dice, lo dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Saben? El apóstol Juan quería que fuera claro para nosotros que la única oportunidad de salvación, la única oportunidad de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y Jesús utilizó también
dos ilustraciones para enseñarnos que Él es la única oportunidad que nosotros tenemos para llegar al Padre. En Juan 10, capítulo 10, versículo 7, es una ilustración en base a lo que es un redil común del pueblo judío. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando hablamos de la puerta, está haciendo mención de un redil que solo tiene una entrada, solo tiene una puerta. Y Jesús mismo dice: yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? Que para poder estar en el redil es necesario pasar por Jesús. Si no pasamos por Jesús, no podemos entrar al redil. De otra manera lo ilustra en Juan capítulo 14, 6, creo que un versículo que muchos aquí se lo saben de memoria seguramente. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este caso usa la ilustración de un camino. Si nosotros queremos llegar a la presencia de Dios, existe un único camino: es Jesucristo. El apóstol Juan quería que nosotros, al leer su evangelio, creyéramos esto. No hay otra opción. Que la única opción que tenemos es Jesús para la salvación. Y dejó registrado todos estos acontecimientos, pláticas, eventos, ilustraciones, para que sea claro para nosotros que la única oportunidad que tenemos de llegar al Padre es por medio de Jesús. Es el único camino al Padre. ¿Qué más debo creer? Que la muerte de Jesús en la cruz paga la deuda completa. La deuda que tenía con Dios es pagada completamente por medio de la muerte de Jesús. De hecho, Jesús, cuando instituyó lo que es la Santa Cena, al utilizar la figura de la copa, digo: esta copa es mi sangre que será derramada por ustedes. La sangre de Jesús es la que nos limpia a nosotros del pecado, es su sangre la que nos limpia del pecado. Y el apóstol Juan, miren que esta frase, cuando Jesús dijo consumado es una frase que solo la registra el apóstol Juan en los evangelios. ¿Saben por qué? Porque es necesario para nuestra fe poder creer que cuando Cristo murió y pagó por nuestros pecados, pagó completo. La deuda fue totalmente saldada. Y cuando Él, antes de morir, dijo: consumado es. Y posteriormente a eso entregó su espíritu y murió. Porque lo que Jesús estaba diciendo es: ya todo está saldado. La deuda que había de la humanidad hacia Dios ha sido cancelada totalmente. Ahora la humanidad puede volver a tener amistad con Dios. Ya no van a ser enemigos de Dios. Aquella persona que cree en Jesús, que cree y acepta este sacrificio y acepta a Jesús como el sustituto, entonces esta persona tiene una relación con Dios, porque la deuda ha sido cancelada. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan se aseguró de que en su evangelio nosotros pudiéramos ver y creer que Jesucristo verdaderamente pagó por nosotros. Y por último, ¿qué debemos creer? Saben que Jesucristo verdaderamente resucitó. El apóstol Juan se asegura de relatar con mucho detalle y poniendo varios testigos el hecho de que Jesús resucitó. Y pone varias evidencias, y una de las evidencias que pone es una tumba vacía. Saben, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que cuando el apóstol Juan, dice la palabra que el apóstol Juan entró a la tumba y vio los lienzos puestos, y el sudario, dice, cuando lo vio, creyó. Quizás, por lo que veo en el relato bíblico, es el único de los apóstoles que creyó sin necesidad de haber visto el cuerpo de Jesús resucitado. Para él fue suficiente ver la tumba vacía, porque dice que creyó las Escrituras. En ese momento él pudo creer que la Escritura era cierta, que estaba escrito que el Mesías tenía que venir, padecer, morir y resucitar. Entonces para el apóstol Juan fue suficiente la evidencia de una tumba vacía, donde no hay explicación de por qué el cuerpo ya no está ahí.
Y la otra evidencia que nos señala el apóstol Juan son las apariciones, comenzando con María Magdalena. María Magdalena, la primera persona que presencia a Jesús, y es la persona que va donde los demás discípulos a darles la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Posteriormente Jesús se aparece a 10 de los discípulos, de los apóstoles, estando ellos encerrados, y en ese momento ellos creen. No estaba Tomás en ese momento. Pero cuando a Tomás le contaron que Jesús había resucitado, Tomás no creía. Y el apóstol Juan se asegura de dejar el relato de cuando estaban todos los discípulos, incluyendo a Tomás, y que Jesús nuevamente vuelve a aparecer ante él, y mostrando a Jesús nuevamente su omnisciencia, le dice a Tomás: bueno, Tomás, tú dijiste que si no hacías ciertas cosas no creerías. Entonces le dice: pon aquí tu dedo, enseñándole sus manos, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Saben, la resurrección de Jesús es de vital importancia para nuestra fe. Si nosotros creemos verdaderamente que Cristo está vivo, y creemos todo lo que hemos visto, que Él es Dios, que es provisión para nuestros pecados, para tener paz con Dios, que Él es el único camino al Padre que tenemos nosotros, que con su muerte Él pagó totalmente por nuestros pecados y que Él vive. Entonces ese creer verdaderamente a nosotros nos lleva a la vida eterna. El resultado de creer el Evangelio es que nosotros vamos a tener vida. ¿Saben? El resultado de creer el Evangelio es que nosotros ya no vamos a querer depender de nuestras propias obras para llegar a obtener la salvación. La salvación, dice Efesios 2:8-9, es por gracia, por medio de la fe. Y una fe que no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, asegurándonos de una manera clara que no va a ser por obras, sino por su gracia. Entonces, el propósito de este Evangelio es que nosotros creamos. ¿Saben? De repente ustedes pueden decir, o yo podría decir, pero yo ya soy creyente, entonces no necesito leer el Evangelio de Juan porque ya creo en Jesús y ya tengo vida eterna. Pero ¿saben? Nosotros necesitamos recordar cada día el Evangelio de Jesús. Necesitamos recordar su obra, necesitamos recordar su poder, necesitamos recordar quién es Él, que Él es el Dios eterno, que es uno con Dios Padre, como Él lo dijo: el Padre y yo uno somos. Y le dijo a Tomás, a Felipe, perdón, si me has visto a mí, has visto al Padre. Necesitamos recordar eso. Cada día necesitamos recordar quién es Jesús. Y si amamos a Jesús, vamos a querer recordar cada día. Entonces, yo creo que el apóstol Juan verdaderamente ha cumplido con su propósito con este libro. Porque cuando nosotros leemos este Evangelio, llegamos a la conclusión de que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que al creer en Él verdaderamente tenemos vida en su nombre. ¿Saben? Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros, sino de Cristo. Acompáñenme a orar y darle gracias a Dios por esa salvación que nos da por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias porque, Señor, inspiraste a este hombre, al apóstol Juan, para escribir este Evangelio, Señor. Un Evangelio que habla de una manera tan clara de tu Hijo, Señor, que nos revela la verdad de tu Hijo Jesucristo como el Dios eterno, como aquel que tuvo parte en la creación, Señor, de cual nosotros dependemos todos. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por su obra, por sus milagros, por sus declaraciones, por sus palabras, Señor. Gracias por ser la provisión para nuestras vidas. Gracias por su muerte, Señor, por pagar por medio de Él totalmente la deuda que teníamos contigo, Señor. Gracias porque Él comprobó que sus palabras son verdad por medio de la resurrección. Gracias por darnos vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.